día a todos, mi nombre es Gerardo Borroto Carmona, soy doctor en Ciencias Pedagógicas y experto en Tecnología Educativa. En el día de hoy le invitamos a compartir elementos relacionados con las tecnologías en la transformación de los procesos educativos en el siglo XXI, un tema de gran actualidad y estamos seguros puede ser de su interés. Para comenzar, les invito a hablar de las demandas de la educación del siglo XXI y tenemos que este siglo demanda la educación un desarrollo individual y colectivo superior en lo cual el maestro tiene un papel decisivo, puesto que no solo debe proporcionar los conocimientos necesarios, sino la forma de lograrlos para toda la vida. Estamos hablando entonces de la perdurabilidad de los conocimientos, de las habilidades, de los hábitos, de las capacidades, de los valores, en fin, de todos los elementos que tributan a la formación integral del ser humano. Por otra parte, los pilares declarados en la educación hacia el siglo XXI demandan nuevos desafíos a la educación creadora del maestro, pues en su persona la educación debe lograr enseñar la diversidad y aprender a tomar medidas necesarias para favorecer el desarrollo permanente del ser humano. Estamos hablando de preparar al hombre para la vida, de preparar al hombre para que asimile todos los cambios, todas las transformaciones, las tecnologías y todos los elementos que existen en la sociedad de hoy, que está, como todos conocemos, en constante cambio y presenta problemas de gran complejidad para todos los que la habitamos. También otra demanda es que una educación de calidad que esté de acuerdo con los requerimientos exigidos debe promover la creatividad de los sujetos del proceso, es decir, que la formación de hombres y mujeres que piensen y actúen creadoramente está en el centro de las demandas que la sociedad de hoy nos plantea a todos los educadores. La actividad pedagógica profesional del maestro se puede analizar científicamente a partir de las relaciones subjetivas e intersubjetivas que la caracterizan. Después tenemos cuáles son los retos entonces a los educadores para la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje con integración de las TIC. Ya ahí está apareciendo, como todos pueden ver, un reto, la integración de las TIC. Y cuando hablo de TIC, es evidente que estamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación a todos los procesos educativos. Superarnos para llegar a ser capaces de contribuir a la sociedad, solucionadores de problemas, competentes para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, ciudadanos informados, la información muy importante, creativos y eficaces, comunicadores para poder compartir todas las ideas, colaboradores y, muy importante, responsables. En estos elementos podemos observar que hay conocimientos, hay habilidades, hay capacidades, pero también hay valores. Esos elementos que tanto tienen que ver con la formación moral del individuo. Cuando hablamos de integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de conocimientos y habilidades básicos en tecnología de la información y la comunicación. Hay entonces que conocer primero todos los elementos teóricos que están presentes en estas tecnologías y, por supuesto, tener una información de cuáles son sus herramientas y de cómo utilizarlas. Ya sabemos que ellas están en todas las esferas de nuestras vidas, en el hogar, en nuestro centro laboral, o sea, la actividad laboral que realizamos, en el ocio, en el negocio, en fin, en toda la actividad que el ser humano realiza, de ahí su importancia. Pero también los fundamentos pedagógicos y didácticos de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
¿Cómo puede entonces un educador utilizar, integrar estas tecnologías si no tiene un dominio de cuáles son los fundamentos pedagógicos y didácticos? Recordemos que la pedagogía es la ciencia que tiene por objeto la educación, y dentro de ella hay una ciencia fundamental que se llama la didáctica, y la didáctica tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que son dos ciencias, sin negar otras que constituyen también ciencias pedagógicas, y otras ciencias que no son pedagógicas pero que tributan a la pedagogía, como es la psicología, por ejemplo. El dominio de herramientas de las tecnologías elementales. No podemos pretender en modo alguno que el maestro sea igual que un ingeniero informático, un cibernético, un especialista de las tecnologías de la información y la comunicación, pero sí que conozca de manera elemental en qué se basa, qué puede utilizar de las tecnologías para aplicarlas en su quehacer como educador, como pedagogo, para comunicarse con sus estudiantes, para enseñarlos a ser hombres que sean capaces de vivir y de desarrollarse en las condiciones de la sociedad de hoy. La producción de materiales educativos digitales, para no tener que utilizar materiales que muchas veces, lejos de educar en sentido positivo, claro, cuando hablamos de educación hablamos de la formación para el futuro, para la vida, en el uso de materiales que, lejos de llevar a una educación positiva, lo que están es creando situaciones, por ejemplo, de homofobia, situaciones de violencia, etc., que son antieducativos esos materiales. Pues le toca al educador diseñar, proponer estos materiales. Por supuesto, puede ser en colectivos donde hayan otros especialistas, donde haya un diseñador gráfico, donde haya un informático, donde pueda haber a lo mejor un programador, etcétera, pero sí es él quien tiene la responsabilidad de esos materiales educativos que se van a producir. Solución a problemas con herramientas y dispositivos electrónicos móviles. Hoy se aprende de una manera diferente a como se aprendía hace solo unos pocos años. Por lo tanto, hay que enseñar de manera diferente. Muchas de las generaciones que hoy tenemos la misión de educar son nativos digitales y dominan, a veces mejor que el propio educador por haber sido un emigrante digital, haber nacido en etapas anteriores, dominan estas tecnologías pues, con mucha más facilidad. Por tanto, es un reto para el maestro conocer cuáles son las prestaciones que tienen esos dispositivos móviles, qué diversidad de ellos existen, cómo fomentar a través de ellos la colaboración entre los propios estudiantes. En fin, todo un sinnúmero de aspectos que vamos a ir abordando. Alto trabajo colaborativo, ya nos habíamos referido a ello, y transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje en un proceso más activo y más desarrollador para el estudiante. Planificar y desarrollar modelos del proceso de enseñanza-aprendizaje radicalmente distintos a los tradicionales, cambiar las formas de organizar el tiempo y el espacio de las clases, cambiar las modalidades, estrategias asociadas a ese proceso. No voy a ahondar mucho porque ya anteriormente habíamos tocado algunos aspectos. Diseñar y aplicar tareas creativas. Las tareas docentes, dentro de las cuales se encuentran la tarea de enseñanza y la tarea de aprendizaje, que en particular no nos gusta dividirlas porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es un todo. Enseñar a aprender son un todo y constituyen a su vez un sistema. Por tanto, no es posible hablar de enseñanza sin hablar de aprendizaje, ni lo contrario tampoco. No se aprende nada si no ha habido una enseñanza, ya sea de la propia vida, ¿verdad? Pero hay que propiciar el conocimiento significativo para el estudiante,
que realmente él vea que aquello que se le está enseñando constituye para él algo necesario, para poderlo motivar al acceso hacia ese conocimiento, porque nadie realiza ninguna actividad con placer, con gusto y con un buen resultado si no está motivado para ella. De ahí la importancia de la motivación y, por supuesto, de este conocimiento significativo. Estimular la participación del estudiante en actividades de diagnóstico relacionadas con el contenido. Una práctica, digamos, de biología, donde se vaya a estudiar los diferentes tipos de hojas que existen en los árboles. ¿Por qué tenemos que hacer entre cuatro paredes dibujando, tratando, intentando dibujar en un pizarrón todas las formas de hojas que tienen los árboles? Podemos hacer una actividad con los niños o con los adolescentes, incluso con los adultos, en dependencia del nivel que sea, y salir a la propia naturaleza, al terreno, a una recolección de hojas, por supuesto, no arrancando los árboles porque tenemos que cuidar el medio ambiente, pero sí las hojas que caen, hacer una comparación, hacer muestrarios, en fin, hacer una enseñanza más dinámica y más activa. Permitir que el estudiante construya y o reconstruya su sistema de conocimientos y operaciones, sobre todo el contenido y las acciones que se pretende que realice con este, de manera que aprenda haciendo. Un conocimiento está demostrado que es mucho más duradero, más perdurable y más eficaz cuando se aprende haciendo, actuando, comparando, investigando, que aquello que nos dan por hecho de una manera prácticamente carente de todo tipo de elementos que propicien las convicciones, los elementos que podamos después nosotros, de manera independiente, de manera individual, ampliar o enriquecer. Tenemos también potenciar el conocimiento intelectual del estudiante. Hay que enseñar a los estudiantes a hacer búsquedas bibliográficas, a hacer entrevistas a otros profesores, especialistas en la rama de la asignatura de que corresponda, a buscar en sitios web información de última hora. Sabemos que los libros impresos tienen la desventaja de que lo que está ahí escrito muere en el momento en que se publicó el libro. Mañana puede salir un contenido nuevo y ya lógicamente no está en ese libro. Esa es la ventaja que tienen los libros en formato digital si son activos. O los sitios web, hay sitios web académicos donde constantemente hay revistas especializadas que se actualizan, y también hay que enseñar al estudiante a que acceda a ese tipo de información dinámica y activa. Las TIC pues nos favorecen mucho esto, y con los dispositivos móviles pues pueden en cualquier lugar, en cualquier momento, estamos hablando de un aprendizaje ubicuo, realizar ese aprendizaje. Para eso pues estamos hablando del mobile learning, o sea, del aprendizaje con los dispositivos móviles. Y promover el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Vuelvo a los dispositivos electrónicos móviles que están provistos de herramientas para realizar ese tipo de trabajos. ¿Por qué no construir en el aula misma una red social para intercambiar un determinado contenido que el maestro planteó? Entonces hay que pensar en ese tipo de actividades donde ellos aprovechen al máximo las potencialidades que tienen las tecnologías de la información y la comunicación. Hablaremos ahora de cuáles son las tendencias actuales de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos. Y lo primero es plantear que los cambios en la sociedad del conocimiento son muy rápidos e imprevistos, que los avances de las TIC, en particular las tecnologías digitales, tienen una influencia muy importante en la educación, por algunos de los elementos que anteriormente habíamos estado planteando y que constantemente lo estamos confrontando en nuestra práctica pedagógica. Por otra parte, uno de los desafíos más críticos para la aplicación del aprendizaje permanente
es integrar las actividades cotidianas del mundo real en el mismo proceso de aprendizaje. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque le corresponde al maestro traer las situaciones de la vida real al salón de clase. Pero recuerden que el salón de clases ya no son las 4 paredes que encierran los pupitres, los estudiantes, el pizarrón. No. Cuando hablamos de traer las situaciones al salón de clase, estamos hablando de un salón de clase que pueden ser los propios dispositivos móviles, que pueden ser las instalaciones exteriores que rodean la escuela, que puede ser cualquier sitio en la comunidad, como un museo, como un lugar de recreo, como un centro de investigación científica, como una fábrica u otro centro de producción. De eso es de lo que se habla en esta tercera pleca, donde habla de un aprendizaje permanente y que esté relacionado con todo el entorno que pueda servir como elemento educativo para el estudiante. El uso de los medios sociales en la educación la educación informal está sometiendo a presión a las estructuras formales de educación. Esto tiene que ver con lo anterior que estábamos hablando. Hoy se aprende ya no tanto por la vía formal como por la vía informal. Y es necesario, de una vez por todas, interactuar con estos dos tipos de educación, pero como un sistema y que se tributen uno de otro. Es decir, tanto la educación informal, la que recibimos en la calle, la que recibimos en todo el contexto social, con la educación escolarizada, institucionalizada, que también, por supuesto, recibimos. Pero no debe existir un divorcio entre dos sistemas educativos. El uso de los medios sociales en la educación informal está sometiendo a presión, ya eso es a lo que nos habíamos acabado de referir y que habíamos argumentado. Por otra parte, los dispositivos móviles que desempeñan un papel esencial para que el estudiante pueda aprovechar oportunamente el aprendizaje en su entorno. También lo habíamos dicho ya cuando habíamos hablado del aprendizaje ubicuo, solo que ahora estamos revelando las características, estamos haciendo una caracterización de cuál es la actualidad, y anteriormente estábamos hablando de los retos y demandas, pero es que están estrechamente relacionados. También habíamos hablado del aprendizaje ubicuo y habíamos hablado también de una educación formal, informal y o profesional, porque a fin de cuentas estamos preparando a los individuos para el mercado de trabajo, pero también para moverse en la sociedad en que vivimos. Bueno, pues como fundamento científico, teórico, importante para la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos en la sociedad actual, es menester detenerse al estudio de cuáles son las tendencias actuales en la integración de las TIC en la educación. Y una de ellas, la creciente ubicuidad en las redes sociales, es decir, ese aprendizaje en todas partes y a cualquier hora, cómo están presentes y cómo las redes sociales nos dan esa posibilidad. Hay cifras de las entradas que diariamente hay a las redes sociales. Una de ellas, una de las más conocidas, es Facebook. Bueno, pues cómo utilizar, por ejemplo, el Facebook para el aprendizaje de las asignaturas, de las materias que estamos impartiendo. Ahí tenemos un ejemplo, pero hay que conocer cuál es la teoría del aprendizaje ubicuo. Igualmente, la integración del aprendizaje online, híbrido y colaborativo. Fíjense que decimos 3 elementos: online, en línea, híbrido, o sea, que contenga diferentes tipos de aprendizaje, y colaborativo. Ya no podemos aprender solamente de lo que el maestro le transmite al estudiante, que por cierto, ese término de transmisión, a nuestro entender, siempre fue erróneo, porque los conocimientos no se transmiten. Los conocimientos se intercambian, y el maestro es un mediador, es un guía, es un orientador entre el contenido
y los estudiantes. Por eso hablar de transmisión, repito, desde mi punto de vista, es un error. La evolución del aprendizaje online. Recordemos cuando solamente teníamos la web 1.0, donde las páginas eran totalmente estáticas. No había la dinámica que existe hoy. Después la web 0.0 revolucionó todos los entornos virtuales de aprendizaje y mucho le aportó. Y qué decir de la web semántica, la web 3.0, más todos los aportes que ya hoy tenemos en materia de sitios web, dinamizadores y portadores de toda una serie de herramientas y elementos que permiten ya hacer cosas impredecibles. Después tenemos el aumento del aprendizaje y de la evaluación basados en datos. Son sistemas de evaluación y de autoevaluación que el estudiante ya hoy, si conoce las herramientas, y el profesor, por supuesto, el maestro, puede también interactuar con ellas e incorporarlas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de cambio ágiles y, qué decir, bueno, pues del estudiante consumidor al estudiante creador. Y esto es muy importante. Antes se preparaba al estudiante, al alumno, para un mercado de trabajo, de consumo. Y la propia sociedad, lamentablemente, en muchos conceptos educa a las personas para que seamos consumidores y no productores o creadores de esa riqueza, de esos productos, de esos elementos. Y esto es un elemento ético que en cualquier sociedad es válido y es sumamente importante. Con los niños hay que tener mucho cuidado. A veces los llenamos de juguetes sofisticados, costosos, que por demás muchas veces no disfrutan porque los padres no lo dejan disfrutar de ellos a plenitud, porque el niño, como buen investigador al fin, trata de abrir, a ver por qué se mueve, si es un carrito, a ver por qué encienden las luces, cuáles son los mecanismos que hacen que vaya de un lado para otro, y rompe, entre comillas, rompe un juguete que costó a los padres mucho dinero. Y entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pues el niño muchas veces disfruta más con el juguete que él mismo es capaz de hacer. Y hay que enseñar a los niños a jugar con los dos tipos de juguetes, con esos juguetes hecho por él, construido a veces con papel, con cartón, con cartulina, con materiales de desecho. Y también, ¿por qué no?, si la economía familiar lo permite, con los juguetes más sofisticados. He visto hasta drones que son ya juguetes para los niños. ¿Por qué? Porque los pone en contacto con la tecnología de punta, siempre y cuando se cuide el aspecto ético y el aspecto educativo de ese juguete. Eso hay que tenerlo siempre en primer lugar. Por otra parte, en las tendencias está el aprendizaje móvil, el e-learning. Estoy hablando de dos fuentes diferentes. Quiero aclarar esto y permítame regresar a la diapositiva anterior. Vean que estos son las tendencias, pero que son tenidas en cuenta en los reportes Horizonte, pero acá aparecen también las tendencias, pero desde otra fuente, que es la que está declarada ahí debajo. Autores de reconocido prestigio que trabajan en temas de las tecnologías educativas. Entonces está el aprendizaje móvil, está la Internet de las cosas, que cada día son más los objetos y las cosas que tienen etiquetas y que están interactuando en Internet. El microaprendizaje, los entornos personales de aprendizaje, el aula invertida o flipper learning, que vamos a hablar también de ella. Ya de hecho ahorita cuando hablábamos de aprender haciendo, pues estábamos tocando esto del flipper learning o el aprendizaje invertido o aula invertida o aprendizaje inverso. Tiene distintas formas de decirse. La gamificación, que no es más que el aprendizaje a través de los juegos. Gamificación es un término que es un anglicismo porque viene de game. Por eso es que en muchos contextos, en vez de usar gamificación, en el idioma español se utiliza
aprendizaje mediante juegos. Esto habla del uso de los videojuegos que las tecnologías pues, nos han dado, pero otros que no nos han dado, y tenemos los maestros, los educadores, que ser capaces de diseñar para llevarlo a un equipo de producción y que podamos contar con esos videojuegos. Por supuesto, no estamos dotados de todos los videojuegos que necesitamos, ni muchos de ellos conducen a los objetivos educativos que nosotros queremos. Ya eso lo había mencionado. Los cursos masivos abiertos en línea, los famosos MOOC, matrículas a cientos de miles de personas, han sido criticados desde el punto de vista didáctico. No es menester que en este intercambio yo profundice en ello. Creo que como todo tiene sus aspectos positivos, pero tiene sus aspectos también, sobre todo en la parte de la evaluación, que tal vez en otro espacio podemos comentar. Y por supuesto, las redes sociales. Vamos a hacer algunas preguntas para que podamos reflexionar sobre la integración de las tecnologías en los procesos educativos. Y la primera es, ¿qué opinas sobre la importancia de las TIC para la educación después de haber hecho todos estos comentarios y estos apuntes que en esta conversación hemos realizado con ustedes? ¿Cuál es su opinión? Esa, por supuesto, las dejo para que en sus debates entre colegas, en sus sesiones de trabajo metodológico, en sus salones de superación de clases, pues puedan comentarlas y llegar a arribar a sus propias conclusiones y a consensos. ¿Tienes conocimiento de la tecnología disponible para la docencia que imparte? O sea, ¿qué existe que yo pueda utilizar de las tecnologías en mis clases? Porque a veces desconocemos todas las posibilidades que nos brinda la tecnología. O sea, ¿cómo la vamos a utilizar si no conocemos cuáles son y cómo a plenitud poder utilizarlas? ¿Qué uso haces de la tecnología disponible? Esto habla de, estoy usando en toda su plenitud y con todas sus potencialidades la tecnología de la cual dispongo. Y pongo un ejemplo, la presentación digital en PowerPoint, que es una de las más populares. Yo comentaba ayer con unos colegas acá en el Vital sobre esto y les decía que un artículo muy interesante que leí es una investigación de que por lo general los educadores no usamos ni en un 30% todas las posibilidades que nos brinda esa herramienta. Y así puede ocurrir con otras, incluso podemos desconocer muchas de ellas. Lo otro sería, ¿te sientes en condiciones de realizar, transformar tu docencia integrando las TIC? Porque puedo utilizarlas, pero ¿estoy realmente transformando con ellas? ¿O estoy simplemente realizando un tipo de enseñanza tradicional ahora con las TIC? Conocemos ejemplos de quienes llegaron a las TIC y lo que han hecho es escanear las páginas de los libros y atiborrarnos con muchas diapositivas, donde a veces es preferible leer el libro impreso que leer las presentaciones que nos hacen con ese contenido. Y entonces lo otro sería, bueno, ¿por qué transformación ha tenido la docencia que impartes con el uso de las tecnologías? ¿Cómo socializas los materiales educativos? ¿En qué medida los reusas? Esto es muy importante, la reutilización. ¿Qué participación le das a tus estudiantes en la transformación de la asignatura? No es solo transformar al docente, sino poner también a los estudiantes en función de esa transformación. ¿Qué lugar ocupan las TIC en las tareas de aprendizaje que orientas? Porque si no, pues no estamos compulsando a los estudiantes que las utilicen. Si en la tarea precisamente es donde están las actividades que le están orientando. Si esa actividad no le exige a ellos el uso de las tecnologías, pues lógicamente no van a ejercitarse en ello, no lo van a utilizar. Bueno, pues creo que con estos planteamientos, con estas ideas, con este compartir que hemos tenido con ustedes como colegas, esperamos pues que esto les haya sido de su interés y les damos las gracias por habernos